¿Son los evangelios históricamente fiables? Bueno, antes de poder responder a esta pregunta, primero debemos responder a una pregunta más fundamental. ¿Qué queremos decir con fiable? Ahora, eso podría parecer una pregunta sencilla, pero en realidad no lo es. ¿Significa que para ser fiable no puede haber ningún error en absoluto? Bueno, ciertamente ese no puede ser el caso, porque si lo fuera, entonces nada sería históricamente fiable. Sabes, aparte de las escrituras, no podrías decir que nada en la literatura grecorromana o en cualquier otra literatura sería históricamente fiable. Entonces, ¿cuántos errores se permitirían antes de que ya no sea históricamente fiable? ¿1%? ¿2%? ¿5%? ¿10%? ¿Y qué tipo de errores permitiríamos? ¿Cuántos grandes? O si tienes uno grande, ¿sería eso equivalente a 10 o 15 pequeños en detalles periféricos e insignificantes? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Y luego es más que eso. Es como cuando hablas de biografía antigua, el género de la biografía antigua es diferente de la biografía moderna. Tiene la misma palabra, biografía, pero funcionaban bajo convenciones literarias diferentes. Tenían objetivos distintos, así que mientras que hoy en la biografía, un biógrafo moderno intentará hablar sobre aspectos psicológicos, culturales, sociales, ambientales y elementos que llevaron a la persona a convertirse en el tipo de persona que es. Mientras que en la antigüedad creían que una persona nacía con un carácter específico. Ese carácter no se desarrollaba con el tiempo, simplemente se manifestaba más con el paso del tiempo. Así que no tienes este aspecto psicológico. Por eso, en los evangelios, así como en otras biografías antiguas, normalmente hablan de la familia de la persona, su ascendencia, y luego pasan directamente a la vida pública de la persona. Ya sea militar, política, maestro, lo que sea. Y por eso los evangelios no hablan sobre la infancia de Jesús. No les interesa hablar sobre el desarrollo psicológico de esa persona. Ese no era el objetivo. El objetivo de los biógrafos antiguos era tomar y pintar un retrato literario de quién era esa persona. Y ellos manifestaban o iluminaban quién era esa persona a través de sus palabras y sus hechos. Entonces seleccionaban el material y en este retrato que están pintando quieren que te formes una impresión de quién era esa persona. Así que, por ejemplo, Plutarco, que es el más grande de todos los biógrafos antiguos. Cuando escribe su vida o biografía de Marco Bruto, uno de los conspiradores que asesinaron a Julio César, está pintando el retrato de Bruto. Como un tipo bastante agradable, no es brutal como muchos de los otros miembros de la élite romana. No estaba corrompido, pero Bruto no era inocente en muchas cosas. Hizo algunas cosas corruptas. Fue brutal en ocasiones, pero en su biografía de Bruto, Plutarco no describe esas cosas. No las incluye porque eso complicaría su retrato literario de Bruto. Así que no obtienes algo exacto y preciso. O, debería decir, podría estar diciendo toda la verdad sobre Bruto, pero el retrato, la impresión que recibimos de quién era Bruto, ha sido retocada. Un ejemplo moderno, o mejor dicho, un ejemplo hipotético sería, digamos, que tienes a un biógrafo actual que está escribiendo una biografía sobre Martin Luther King Jr. Y el objetivo de esa biografía es animar a otros a ayudar a los oprimidos. Y al hacerlo, ese biógrafo habla de todas las grandes cosas que Martin Luther King Jr. hizo en el movimiento por los derechos civiles, pero no menciona sus numerosas infidelidades matrimoniales, porque eso complicaría el retrato de MLK Jr. Así que supongamos que todo en esa biografía era correcto, era preciso, pero esas infidelidades matrimoniales fueron omitidas para no complicar el retrato. En otras palabras, la impresión que obtenemos sobre quién fue MLK Jr. ha sido retocada. Entonces, si todo es correcto pero ha sido retocado, ¿la impresión que recibimos es históricamente fiable? ¿Cómo respondes a eso? Podrías decir que sí, pero con un asterisco. Requiere una aclaración. Entonces, hay mucho detrás de la pregunta. ¿Son los evangelios, o en ese caso, cualquier obra de la literatura antigua, históricamente fiables? Hay mucha tela que cortar. No puedo hacerlo ahora mismo. Así pues, en lugar de hablar de eso, quiero darte una definición simple de lo que significa históricamente fiable, la cual es la siguiente.
Como mínimo, históricamente fiable significa que está preservando la esencia precisa de lo que ocurrió. Me doy cuenta de que esencia puede tener varios significados, como en un espectro, pero me refiero a decir lo siguiente. La literatura en cuestión nos da las partes principales y esenciales que son verdaderas. Las partes principales y esenciales son verdaderas. Nos está dando una representación esencialmente fiel de lo que ocurrió. Como mínimo, cumple con ese estándar. Y eso aplicaría no solo a los evangelios, sino a toda la literatura antigua cuando decimos que algo es históricamente fiable. Al menos cumple con ese estándar mínimo. Podría ser mucho mejor que eso, pero al menos cumple con ese estándar mínimo.